Señor, te damos gracias por este tiempo que venimos a disfrutar de tu palabra y disfrutar de la vida entre los hermanos y las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria. Bendice a los que hoy no pudieron llegar, bendice a los que vienen en camino y los que estamos aquí, Señor, para recibir tu bendición. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a introducir este tema que es como seguimiento, pero yo diría consecuencia de estar dándole vueltas a realidades que siempre nos sorprenden, porque de alguna forma pues somos sorprendidos. Yo lo digo así porque es lo que pasa en mi corazón cuando de repente empieza uno a estudiar y a meterse y estar investigando las realidades sobre el tema y estas cosas. De repente vienen cosas que le sorprenden a uno, ¿no? Entonces eso es que siempre va a haber buenas nuevas, porque así es Dios. Dios es nuestro universo, y imagínense, si nosotros pensamos en el universo chafa, o sea, en el malo, en el que no es, y vemos que los científicos están descubriendo nuevas realidades en su universo, en el que para ellos es el universo, que no es el mismo que para nosotros. Nuestro universo es Dios. Entonces imagínense cuántas cosas no estarán por ser reveladas para que disfrutemos lo que es nuestra estancia, nuestra nueva estancia en la presencia de Dios. ¿Ok? Porque inclusive esto, desde el principio que empezamos a tocar el tema, pues fuimos sorprendidos, ¿no? O sea, fuertemente sorprendidos, porque estás hablando de una situación donde el universo físico no es el que la Escritura está manejando como la realidad de Dios o la realidad sobrenatural, porque el universo físico es una realidad que se formó por la salida de Adán, ¿ok? Y la salida de Adán es algo que también al mismo tiempo nos ha sorprendido muchísimo, porque en cualquier área de la que nos metamos en cuanto a las verdades de Dios, vamos a ser sorprendidos, y eso es lo que a veces la gente no quiere rebasar o no quiere entender en una forma de plenitud, porque para Dios plenitud es una cosa, y aunque nosotros utilicemos la palabra plenitud, lejos estamos todavía de abrazar situaciones que nos van a bendecir, pero infinitamente, ¿no? Entonces, veníamos diciendo algunas situaciones en el tema que traemos, que vamos a dar un paso más en ello. Veníamos diciendo que cuando nosotros somos sorprendidos con realidades carnales, vamos a decir que la Escritura puede manejar como equívocos, pecados. Pecado significa no acertar al blanco o al centro del blanco. Esa es la palabra. Fíjense la diferencia, ¿no?, que tenemos que tener en mente de cuando te dicen eres pecador, ¿verdad?
Ya la palabra pecador habla de ser sucio, ser malo, ser cochino, ser perverso, ser esto, que tampoco desaparece del término, pero que no se formó así. O sea, la palabra pecado simple y sencillamente significa no atinarle al blanco, y dista mucho de lo que a veces nosotros decimos, ¿verdad? Cochino, pecador, ¿no? O sea, te equivocaste, no es tan rudo, aunque sí trae las mismas consecuencias, pero no es el sentido agresivo, ofensivo que nosotros podemos manejar, o que creemos que Dios puede manejar, que nos diga que somos pecadores, ¿no? O sea, y cuando habla del pecado es igual que cuando hablamos nosotros de Satanás, o cuando se habla de Satanás. Fíjense qué relación hay, ¿no? O sea, eso es lo que es sorprendente. El pecado es lo maldito, lo cochino, lo sucio, no. En la Escritura es el que te equivoques. Párale de contar, ¿no? Y te puedes equivocar muy rudo o te puedes equivocar suavemente, pero de todas maneras es equívoco, o sea, error. Y lo que Dios quiere sacarte es de tus errores, y podríamos decir nosotros en ese término, de nuestros pecados, ¿verdad? O sea, son nuestros errores. Y entonces no tiene que ver con que Dios le tenga una tirria o una cosa así que wow, ¿verdad? No nos va a voltear a ver. Al revés, Dios vino para quitar nuestros errores, para ponernos en el camino de la vida y de la verdad. Entonces, lo mismo sucede con el término Satanás, ¿no? O sea, nadie imagina que cuando Adán se equivocó, pecó, o sea, no le dio al blanco con lo que él tenía que hacer. En lugar de hacer lo que debía de hacer, hizo lo contrario, se equivocó, ¿correcto? Entonces, dejamos de satanizar también a Adán, pero al mismo tiempo, la palabra serpiente, que la Escritura dice en el Apocalipsis, dice la serpiente antigua, o sea, Satanás, ¿verdad? Es simple y sencillamente la actitud de estarte arrastrando en la realidad terrenal, ¿verdad? Y luego querer salir de esa realidad con astucia. Entonces, qué diferente es, ¿no? Cuando nos digan a nosotros, Satanás, al mismo tiempo se vuelve un error, se vuelve una equivocación en la que no quisiéramos meternos, porque incurrir en ello es satanizar, ¿verdad? Y entonces satanizar ya lo manejas a una dimensión pues muy ruda, ¿verdad? Muy perversa, muy lo que tú quieras, pero empieza desde lo más sencillito también, ¿ok? ¿Cómo empezó Satanás, que es la serpiente antigua, en el ser humano que se llamó Adán? Llevándole la contra a Dios, ¿verdad? O sea, o no hacer caso de Dios. Entonces, ¿cuál es esa serpiente? La astucia. Y ahora, sin embargo, fíjense, no relacionamos Satanás con la astucia. Y sin embargo, es justamente lo que el hombre hace. Ahora es un premio ser astuto. Y sin embargo, el origen de esa astucia es Satanás, la serpiente antigua. Fíjense qué manera tan distinta de poderlo analizar, ¿no? O sea, que te satanicen, ¿verdad? Y en cierto sentido es error tras error tras error, astucia más astucia más astucia, alejamiento, hasta que entonces tu realidad se vuelve una tiniebla en todos los sentidos. Entonces vives en las tinieblas, ¿correcto? Pero qué manera tan diferente de entenderlo. Entonces se te va a presentar Satanás y tú dices,
fuego, con un trinche, con, no sé, que te va a quemar o cosas así, ¿no? Que ese es el plano normal que siempre se maneja malamente en el cristianismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que regresar a muchos términos que son simbología. Esto es lo que el hombre no ha podido todavía, no ha tenido la habilidad, porque no es una habilidad, sino es una revelación de Dios en la que nosotros podemos entender que todas estas cosas tienen un símbolo espiritual, y el símbolo espiritual es nuestra tarea de estudiarlo. Por eso nosotros a veces, inclusive cuando manejamos, por ejemplo, Pentecostés, que significa 50, y 50 es un símbolo del Espíritu Santo. Los 12 discípulos, 12 es un símbolo que habla de el gobierno de Dios. Entonces, ¿a quién encarga Dios el gobierno? A los discípulos, que tienen el número de 12 y que no precisamente dicen, pues yo ya estoy formando buena iglesia porque ya somos 12. O sea, no tiene nada así, porque de otra manera, ¿verdad? La Escritura nos dice que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor como iglesia ya, ¿no? Porque el Señor no necesita, vamos a decir en ese sentido, que nosotros tengamos números para poder vivir en esa realidad, ¿no? O disfrutar una realidad determinada, sino simple y sencillamente Dios está en nuestro corazón, y como está en nuestro corazón queremos hacer iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo que ayuda al ser humano, que hace, vamos a decirlo de esta manera, un enlace entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Qué es lo que hizo Jesús entre nosotros cuando vino a la tierra? Esto, justamente. ¿Qué es eso justamente? Que Él vino a hacer una mediación con un cuerpo humano, con una mente humana, con una realidad humana en todos los sentidos, para irle dando una formación sobrenatural hacia lo divino, hasta en el momento en que queda divinizado totalmente nuestro Cristo, y entonces nos enseña esa gran lección de esa divinización de Cristo. Nos enseña que así como Jesús vino en carne, así es como Él sale de esa realidad de la carne, sale de esa realidad de hacer todos tus movimientos conforme a la astucia humana, o como a la inventiva, o como a lo que se te ocurra, o como a lo que tú creas, que normalmente siempre creemos a nuestra conveniencia. Entonces, sacar todo eso es despojarte de toda tiniebla. Y pues que sí, que ya matan, y que las bombas, y que las bombas atómicas y las nucleares y todo, pues eso es un avance de una realidad de odio, y entonces se puede más fácilmente satanizar, ¿correcto? Pero dista mucho de lo que en su momento nosotros a veces hemos confundido. ¿Por qué no, por ejemplo, decir ¿quién es Satanás? Y decimos, bueno, Satanás es un monstruo. Satanás le puedes dar el calificativo o el adjetivo que tú quieras, pero si tú ves cómo lo tomaba Jesús, lo tomaba de una manera muy distinta. ¿Cómo lo tomaba Jesús? ¿Por qué le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Qué era la personificación del diablo? Pues no, Pedro era un discípulo. Pero en cuanto tú aceptas ideas o principios ajenos a la realidad divina, te estás metiendo en una realidad de pecado satanizada, ¿verdad? Que es
ajena a Dios, o contraria, más bien podríamos decir, a Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo maneja esa situación de una manera muy especial, ¿verdad? Dice, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es eso? Satanás. ¿Quiénes tenemos que derramar esos argumentos o destruir esos argumentos? Nosotros los cristianos, porque tenemos esos principios de engaño. ¿Y qué es lo que hace la serpiente antigua? Engañar. ¿Qué es la serpiente antigua? El que tú utilices la astucia para arreglar las cosas. O sea, si tú con astucia quieres arreglar, con tu astucia, no con la sabiduría de Dios, entonces tu realidad es tinieblas. Y no solo eso, hay apártate de mí, Satanás, eso que le dice a Pedro. Después Judas, que lo traiciona directamente, Jesús hace mención de él y dice que Judas era el diablo, ¿ok? Entonces, ¿qué es el diablo? Que se dejó por la avaricia de ganancia de dinero vender a su maestro y acusarlo y decir dónde estaba y a qué horas iba a estar para que fueran por él. Dice, no, uno de mis discípulos es diablo, así lo menciona en la Escritura. Entonces, quitemos la idea de ese diablo que es el terror y el alucine bárbaro, ¿no? Que en un momento dado alguien que está muy poseído por estas cosas, ¿verdad? O poseído quiere decir que es el que es gobernado por, ¿verdad? Poseído es como si tú, vamos a hablar de un coche, ¿verdad? Pues el coche está ahí y de repente me meto en él y ya es mi posesión, parte de mí, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que desmitificarlo para que no esté la situación tan tirante siempre, en el sentido de que veamos, no podamos ver el mal de una realidad sencilla que empieza a aparecer en nosotros o que permanece con nosotros, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Eso tiene que ver mucho con la revelación, por eso estoy dando esta introducción, ¿ok? Porque relacionar siempre los símbolos espirituales con las verdades de Dios va a sacar mucho fruto, siempre va a sacar mucho fruto, ¿ok? Entonces, es importante que siempre estemos masticando la Escritura y dándole de vueltas y buscando la palabra y si no lo hacemos, porque yo quiero ser franco, vamos a ver, yo quiero ser franco, de todos los hermanos que yo conozco, yo quiero no inventarles, ¿verdad?, una situación, ¿verdad? Quiero decir lo que yo muchas veces hice también, ¿no? O sea, como yo viví en algún tiempo, pues yo también tuve un tiempo en que fui un discípulo de iglesia, ¿verdad? Un hermano, un congregante, y que pues mientras me predicaban, pues yo iba a la predicación a lo mejor era en ese entonces martes, sábado para los jóvenes y domingos, pues eran 3 días. Y mientras esos 3 días no me hablaran de Cristo, pues difícilmente, hay que ser francos, ¿no? Difícilmente agarras tú tu Biblia y empiezas a estudiar y dices, ¿qué querrá decir eso? Menos vas y buscas en una biblioteca y dices, voy a comprar un libro cristiano para aprender más. Y luego menos si sabes que la Biblia está bárbara. Sí, a mí, por ejemplo, yo era muy flojo para leer, muy flojo, ¿no? O sea, no me gustaba la lectura. Cuando en la escuela decían lectura en silencio, decía yo, bendito sea Dios. Y porque pues, me hacía yo guaje, ¿no? Pero esa realidad, pues no la descarta uno de en medio de las congregaciones. ¿Por qué? Pues porque vemos el fruto de todos los hermanos, que no somos justamente
nos gusta una buena predicación, nos ilumina, nos ilusiona, nos da vida, pero recibir vida de, como era mi congregación, ¿verdad?, de domingo a viernes, mi realidad era un lapso sin recibir de Dios, sin comer de Dios. Y lo que la Escritura dice es por eso que dentro de los factores que estuve mencionando de las virtudes de la iglesia, noto que esta, que es muy importante. Hay veces que nuestra única comida es cuando vamos a la iglesia. Y si acaso algunos salpicaditos por ahí que dicen voy a leer otra vez o voy a reescuchar esa predicación, o una predicación que ya me dieron de otra persona o que saqué en YouTube o lo que sea, es una realidad también muy fluctuante, o sea, poco dada, no es lo común, ¿correcto? Entonces, eso hace que veamos el avance que se puede tener. Por eso Jesús enseñó que iglesia es todos los días. A lo mejor distamos de nosotros llegar a esa realidad, y no estoy hablando sinceramente de que le demos que es imposible poderlo lograr a veces, en algunos sentidos, ¿verdad? Darle una prioridad a la iglesia que al trabajo, o que a la casa, o que a la familia, o que a lo que nos guste. Inclusive pueden ser hasta cosas vanas totalmente, ¿verdad? Ahorita pasábamos por ahí, por donde estaban los antros esos donde se apuesta, y vemos que la gente está metida ahí, pero bárbaramente, ¿no? Y que hemos tenido hermanos que han estado metidos ahí y que tienen una influencia de eso muchísimo más fuerte que lo que es la iglesia. Entonces, en muchos sentidos, la iglesia es nuestra ayuda definitiva, ¿correcto? Entonces, es importante, por eso que yo haga a veces tanto énfasis de decir, la iglesia es el centro donde Dios ha decidido abrazar a los hombres. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve esa realidad también de mezcla. O sea, ¿cuál mezcla? Como la de Jesús, que era hombre, pero por estar siempre buscando, queriéndose ver acompañado de discípulos, queriéndose ver en un ambiente espiritual, era todos los días. No precisamente que yo pueda decir, sí, hay versículos donde dicen que todos los 12 discípulos nunca faltaron, o eran todos los días asiduos. Habría, como en todos lados, ¿verdad?, la realidad humana que se da en el seguimiento de Cristo, con muchos baches, con muchos desajustes, con muchos tropiezos, con muchas realidades que se puedan, que nos puedan hacer que en lugar de que agarremos, como dijo Jesús, la parábola de la semilla, pues es real, ¿no? La semilla, ¿cómo cayó la semilla en tu corazón? Con poca tierra, con piedras en el camino. ¿Cómo cae? Entonces tú puedes decir a veces, ¿por qué a mí no se me da? ¿Por qué yo no estoy viviendo una realidad tan fuerte como la que tú estás viviendo? Francisco, me dicen, ¿verdad? Paco, Pancho. y me lo hablan y me lo dicen. ¿Y de dónde sacas eso? ¿Y de dónde saco eso? Bueno, pues tuve la gracia de comprar muchos libros a los que nunca les he dejado de estar siempre hojeando. ¿Y por qué? Porque te voy a decir una cosa chistosa. Yo tengo libros desde hace 30 años y siempre me gustaba determinados que hablaban de símbolos, de esto, del otro, y nunca los regalé.
Sí, por no verme egoísta, hubo tiempos en que en las congregaciones donde llegábamos, abría yo una biblioteca en el mismo lugar de la congregación y les decía: hermanos, aquí están los libros. Y inclusive puse a un hermano que ya era de edad, ¿verdad?, como bibliotecario, y apuntaba. Llegaban los hermanos y decían: hermano, yo me quiero llevar este libro, lo voy a apuntar, hermano, para que usted lo vuelva a traer. Y lo voy a apuntar y lo voy a apuntar. Uno que otro a lo mejor no lo regresó, pero la gran mayoría lo hizo. Y entonces, ¿qué es lo que estábamos logrando? Que la gente se consagrara, y que tengo en mi corazón todavía hacer eso. Digo, lamentablemente vivo distante de todos los hermanos, pero mi intención es que a lo mejor pronto pueda yo tener un lugar aquí en Puebla, y abrir nuevamente esa biblioteca donde puedas estar estudiando como parte de iglesia, ¿ok? Y eso viene a bien. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, hace 15 años leí a George Warnock, ¿verdad? O a cualquier teólogo, ¿no? Y lo leí con un cierto criterio, con un conocimiento determinado. Y de repente quiero hablar del Espíritu Santo y veo a George Warnock hablando del Espíritu Santo. No, pues cuando lo abro, el Señor me llevaba leguas de ventaja, ¿verdad? Kilómetros de ventaja. Y entonces lo que yo había entendido era muy relativo, o poco, si quieren decirlo, ¿verdad? Y ahora que lo leo, no, hombre, me brilla, y que a lo mejor en su momento hasta el mismo teólogo no había tenido una comprensión de otros teólogos para complementar su visión, pero que yo ya la tengo, y cuando complemento con esta, pues obviamente se abre mi corazón a más y a recibir más bendiciones y estar más en un estado que ya va siendo más cómodo, más ilustrativo, más de llenura, más de plenitud, más de gozo, más de todas las cosas que nos menciona nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esto es algo que tenemos que saber entender, y saber que la vida espiritual es una vida totalmente distinta, y que para poder abrazar esa gloria que se está manejando es de verdad ponerle empeño. De otra manera, perdón por la expresión, nos estamos dando a tole con el dedo, como dicen por ahí. Y entonces la única que puede impulsarnos para esa realidad con más fuerza, vuelvo a decir, es la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene la característica de Jesús. ¿Cuál era la característica de Jesús? Repito el término, que estaba en una realidad de tierra, pero con toda la potencia del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Eso. Si nosotros seguimos trabajando con esta iglesia, con la iglesia, la que nos tocó, porque en otros lados les tocó la que sea, ojalá tengan más revelación aquellos que nosotros, o nosotros que aquellos, no importa, que nos demos cuenta a través de predicaciones que hay muchísimas cosas que abrazar por bien nuestro. Entonces vamos a saber que es la iglesia la que tiene esa misma realidad. Estamos con gente palpable, pero que estamos queriendo entrar en una realidad, como decíamos, como hemos dicho en la semana, en una iglesia cristiana que a veces se dice, pues es lo que siempre se ha predicado. No. Una cosa es lo que siempre se ha predicado, y otra cosa es vivir la novedad de vida que está ministrando la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Eso no se decía de hace siglos para acá, vamos a decir, no siglos, a lo mejor décadas, ¿verdad?
pero ahora estamos juntando, como decíamos en las últimas predicaciones, la iglesia con la plenitud del cuerpo de Cristo. La iglesia se veía de muchas maneras, pero se veía quiénes eran sus ministros, quiénes eran los apóstoles, los profetas, los pastores, los diáconos, los 5 ministerios, y entonces, pues sí está equipada, qué bueno. Y el fruto del equiparamiento, ¿cuál fue? ¿Ok? Entonces ya empezamos, ¿sabes qué? Hay que ver que la iglesia pudo haber tenido, que es el tema que vamos a sacar ahora sí que a principio de año, o sea, la próxima predicación, el próximo, que es miércoles, ¿verdad? Sí, ¿no? Sería el próximo miércoles ya en el año nuevo. Va a ser una enseñanza que ya tiene otra formación distinta por las bases que ya establecimos en estos últimos meses. ¿Cuál? Que dijimos, miren, es muy probable que, más bien no es probable, es claro, está claro en la Escritura, que la gloria de la iglesia de Pentecostés fue excelsa, fenomenal, correcto, pero que al mismo tiempo de que esa iglesia que esa iglesia vivió esa realidad, haya permitido que se metiera una realidad de tipo Torre de Babel, donde en los mismos hermanos empezamos a dejar que ministraran cualquier cosa que no estaba claramente puesta en la Escritura, pero era novedad. Entonces, por ser novedad y por darla con entusiasmo o con vamos a decir algo que signifique todavía un poquito peor, algo peor que el entusiasmo, la emoción de pensar que la iglesia pueda hacer esto, y entonces hacemos aquí una realidad que no tiene que ver con el Nuevo Testamento, y que como nos entusiasmaron y como nos dieron ejemplos de otras sociedades y de otros grupos y de otras cosas que no eran justamente cristianas, pero que brillaron y porque de repente tuvieron un boom de crecimiento. ¿Cuántas cosas vivimos nosotros en el pentecostalismo equivocado? Que hablar en lenguas y cantar y hablar en lenguas y cantar era como nosotros hacíamos que se presentara a Dios. ¿Qué estábamos diciendo? Una tontería, pero sin embargo nos la comimos. ¿Cómo que se presentara a Dios? Pues si Dios es omnipresente, de Dios hay que tener una revelación de que está viviendo dentro de nosotros y que es Él el que maneja nuestra vida, y en eso vamos a entrar. ¿Cuántas veces me opuse, e inclusive nos opusimos varios de iglesias locales, a no manejar el pentecostalismo burdo que manejaron en las iglesias más grandes, de que llovía oro de repente? Vamos, porque en esa iglesia, ¿saben qué? Llueve oro. Y de repente, no, en esa iglesia, ¿saben qué? Andan los hermanos, se ponen pañales arriba del pantalón y andan gateando, porque son los bebés en Cristo. Y ¡ay, qué fenomenal! Y de ese tipo de errores vamos a manejar 20, 30, y que sin embargo decían, ¿sabe qué? Esto es... los caídos, los que se tiraban al suelo, los que se derramaban porque les caía el Espíritu Santo y se desmayaban, y entonces a desmayar a todo mundo y todos los caídos, y son cosas que se aceptaron hace 20 años, que a lo mejor no dudo que todavía hoy en día lo sigan manejando, porque veo en la televisión a veces que esa es la misma realidad que siguen manejando. O sea, ¿de dónde sacaron de los caídos? ¿De dónde sacaron ese pentecostalismo? ¿De dónde sacaron que teníamos que hacer determinado tipo de obras o acciones que no venían, que no están en la revelación de Dios? Dios está presente, por eso se llama Dios omnisciente. ¿Por qué? Porque está en todos lados, sí,
pero menos en el hombre. Pues ¿cómo? A ver, hasta me cruzo de brazos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se creía que estaba en todos lados, menos en el hombre, menos adentro de ti. Entonces, ¿qué tipo de cosas aceptamos o se aceptaron? Algunos con un poquito de celo y que fuimos duramente criticados porque no lo aceptamos, ¿verdad? Y dijimos, no, mira, aquí de que eso de que se pongan pañales y eso de que va a llover oro y eso de que se van a desmayar y eso de que, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que este cristianismo nuestro está cambiando definitivamente. Ahora estamos relacionando, a ver, Babel con la iglesia. Se oye durísimo, se oye horrible, pero es mente humana en decirte cómo buscar de Dios, cómo encontrar a Dios. La mente humana no puede decir eso. El único que te puede revelar cosas al respecto es el Espíritu Santo en tu corazón y la palabra. Amén. Y la palabra, obligadamente la palabra. Entonces es la iglesia, el Espíritu Santo y la palabra, y el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia es nuestro Cristo, está presente, es uno con la iglesia, es uno, pero hay que sacarle el filo para que ese uno sea el que verdaderamente nos está gobernando. Ese uno es nuestra bendición. Ese uno es nuestra revelación, ese uno es nuestra vida. Y ahí vamos a entrar ahora para que podamos ver eso. ¿Por qué? Porque no solo lo relacionamos con el Babel, la relacionamos con el jubileo. Y el jubileo es la cosa más hermosa que te puedes imaginar. Y luego la plenitud del cuerpo de Cristo, la cual llena todo en todos. Son 4 o 5 puntos que estuvimos manejando nosotros aquí, que son un verdadero manjar y que nos lo hemos estado comiendo, pero que inclusive con hermanos de la congregación que han escuchado las predicaciones y que todo esto, les hago una preguntita así por aquí, así no queriendo la cosa, ver, sondeando la situación. Pues no, eso no le capté muy bien. Pues búscate esta, porque me hablan por teléfono. ¿Y por qué esto, hermano? ¿Y por qué esto otro? Mira, eso se dio en una reunión donde se le pusieron estos versículos. Búscala, escúchala. ¿Tú crees que no me había yo dado cuenta? ¿Por qué? Porque yo estoy muy consciente de lo que somos nosotros. O sea, de cómo somos como humanos con las cosas de Dios. Mira, es que sabes que sí, esa me la brinqué, hermano, ¿tú crees? Esa me la brinqué. O si no, ¿sabes qué? Hermano, es que estaba yo guisando y estaba yo oyendo y entonces o sea, entre el guiso y la predicación, pues le puse más atención al guiso, hermano, si no se me quema la sopa. Y de esto miles, porque no hay quien de verdad me haya dicho, hermano, me senté solo en silencio para estudiar la enseñanza y saqué los versículos y le paraba yo y le seguía yo y le paraba yo y le seguía. Y cuando yo oigo un buen predicador, así le hago, sinceramente. ¿Por qué? Porque me está diciendo cosas que atañen a mi vida espiritual y que me van a despertar en una bendición de gloria. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo se está hablando en la iglesia, se está viviendo en la iglesia y quiere Dios que la vivamos todos. Entonces, que empecemos a tomar esta conciencia de decir, ¿sabes qué? Quiero, ahora sí, la conciencia de Dios. Amén, amén. La palabra de Dios me lleva a la conciencia, al criterio de Dios. Y si vivimos con esta realidad, vamos a ser fuertemente bendecidos, y no fuertemente bendecidos en el sentido llano, ligero, parcial, momentáneo. No,
una bendición que es la que verdaderamente Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Vamos a decir la única clave que voy a dar para la próxima predicación. Porque Él es el que está viviendo tu vida, no tú. Déjalo vivir. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu vida, gracias por tu amor, gracias por esa pasión que tienes de abrir los ojos del entendimiento, los oídos del entendimiento, el corazón, la vida, a esta vida de plenitud que tú quieres darnos, Señor. Te amamos, Dios, y queremos ser esa generación que surge porque tú eres el mismo, el que la está viviendo en nuestras vidas. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.